En el cuarto episodio de Idoa nos vamos al barrio de la Trinidad, un barrio de historia y devociones como pocos otros. Calles estrechas con corralones de arte, flamenco, vegetación y pinturas murales hacen de este barrio un señero de la historia de la ciudad del paraíso. Aquí, en San Pablo, tiene su sede la Hermandad de la Soledad, que con su mirada consuela a todos sus vecinos. Esta es la historia de la Soledad de San Pablo. Como siempre, haremos una línea de tiempo para hablar la historia de dicha hermandad. La cofradía claramente guarda tres claras etapas. La primera etapa de 1665 a 1918, la segunda de 1918 a 1931 y la tercera y última del 31 a la actualidad. Primera etapa de 1665 a 1918. La hermandad tiene sus orígenes en 1665 por un grupo de panaderos, siendo esta otra cofradía gremial más de la ciudad, como viñeros. Las cofradías gremiales eran muy habituales en la época, pero ¿qué es una hermandad gremial? Antiguamente era normal que cada gremio o grupo de trabajadores de la ciudad estuviese vinculado a alguna cofradía pasionista o bien a una advocación. Por ejemplo, tenemos los casos de viñeros con la cofradía homónima, la cual incluso recibe el mismo nombre del gremio, o los herreros con los gitanos. La hermandad se funda en la desaparecida iglesia de la Aurora María. De aquella iglesia tenemos pocas fotografías, pero sí las suficientes para conocer más datos sobre ella. La iglesia estaba dedicada a la Virgen de la Aurora María. Una pequeña imagen de gran devoción en la ciudad, concretamente dicha devoción viene del perchel del camarín que hoy día se va a restaurar, gracias a Dios, en medio de un bloque de viviendas percheleras, datado del siglo XVIII. Pero aquel pequeño camarín se queda diminuto para tal devoción y construyen una iglesia en la ribera del Guadalmedina, en el lugar donde hoy día se encuentra. Pero desgraciadamente dicho punto era bastante complicado. Desgraciadamente, al encontrarse junto al río, sufrían de inundaciones cada cierto tiempo. Y el terremoto que afecta a la ciudad en 1884 termina por hacer que la iglesia se tenga que rehacer y se bendice 4 años más tarde. Allí se funda la Hermandad de la Sentencia en 1929, pero desgraciadamente tras 2 años la iglesia sufre el famoso ataque de la quema de conventos y esta echa el cierre para siempre. Tras estos años 30, la propia iglesia de la Aurora se convierte en sede universitaria, haciendo nueva planta y reformas generales. A partir de aquel momento pasa a ser propiedad del obispado y con ello todo rastro de una de las iglesias más curiosas de la ciudad, quedando en el estado que hoy día se puede ver. Hoy día es la sede de Cáritas Diocesana. Pues mucha gente se cree que la única iglesia que se pierde de la quema de conventos en Málaga y ya no vuelve a ser iglesia o desaparece del todo es la iglesia de la Merced, y no más lejos de la realidad. Es más, hay varios casos
que les ocurre un poco igual. La iglesia de la Aurora no tenemos grandes fotografías y realmente no tenemos tampoco muchos datos de qué imágenes había en sus altares. Antes de la quema de convento ya tenía una hermandad propia en la iglesia, que era la hermandad de la sentencia, que allí se funda y allí se queda durante los 2 primeros años de vida que tiene la hermandad, desde el 29 hasta el 31. La propia Soledad de San Pablo también salía de la propia iglesia de la Aurora. Zamarrilla sí pasaba por delante de la iglesia, pero nada más. Sobre los altares, pues podemos ver en una fotografía ese altar mayor que tenía la iglesia de la Aurora, y donde se puede comparar la imagen de la Virgen de la Aurora María, que es una imagen muy pequeña, ya os habéis fijado. Desgraciadamente la iglesia de la Aurora se quema, y al quemarse en el 1931 no se restaura, como sí ocurre en las otras iglesias, ¿no? Hay iglesias que se queman en el 1931 y a los pocos años vuelven. Hay otras que tardan un poquito más, pero también terminan volviendo. Caso, por ejemplo, de San Pedro, que no es hasta los años 40 cuando ya vuelve a reabrir. Es decir, tardan más de 10 años en abrir una iglesia. Hay otras que directamente no abren. Caso, por ejemplo, de la Merced o de la Aurora. Pero volviendo al tema de la hermandad de la que venimos hablando, poco se sabría hasta que en 1851 se menciona una salida de una Virgen de la Soledad a la iglesia de la Trinidad. Realmente se trataba de una procesión de señoras para un sermón de la Soledad, y que realmente se procesionó a la imagen de la Virgen de los Dolores. De esta procesión, que pudo ser el germen de la actual hermandad, tenemos también otros datos de Díaz de Escobar, que recogen que la imagen salió al año siguiente en la misma procesión de mujeres, pero como desgraciadamente llovía, las mujeres tropezaron y tiraron la imagen al suelo, perdiendo a algunas alhajas. En aquellos años la hermandad realizaba un septenario. De la Soledad, como habremos comprobado, no tenemos muchos datos. Esto se debe a que realmente la Soledad de San Pablo, al igual que casi todas las cofradías malagueñas, tienen un problema por la pérdida de archivos que sufrió en 1931 el Palacio Episcopal. Además, se puede decir que no era una hermandad como tal, sino más bien un grupo de devotos, lo que significaba que es mucho más complicado tener datos sobre ella. A finales del 19 se restaura la imagen de la Virgen, ya que al no caber en la hornacina de la iglesia se le tuvo que cortar un pie y parte del manto trasero, tal y como nos indica No Solo Alameda en su portal cofrade. La restauración se tuvo que hacer entre 1898 y 1903. Un documento fechado el 9 de abril de 1903 del periódico La Libertad apunta lo siguiente: existía en la vieja iglesia de San Pablo una imagen de los Dolores muy deteriorada, había que restaurarla, tarea que hizo el escultor don Eduardo Gutiérrez, que indicó que la imagen la había cercenado 1/3 de su altura, y prácticamente este archivo lo que nos puede confirmar es que la primitiva imagen de los Dolores de San Pablo era en realidad la Virgen de la Soledad. Del escultor Eduardo Gutiérrez sabemos que era hijo del otro escultor Diego Gutiérrez Toro, el cual restauró una imagen de Ortiz, la Virgen de la Paz del Convento. Junto a su hermano Federico siguieron con el taller de su padre, abuelo del primero, en la calle Madre de Dios. Hace relativamente pocos meses hemos conocido mucho más de la historia de estos escultores, gracias a la labor del historiador cofrade Flores Matute, que conocemos que el escultor fue bautizado en Los Mártires, y que el padre era el autor del antiguo Niño de la Victoria, patrona de la ciudad, además de la Virgen del Amor Hermoso, hoy día convertida en la imagen del Carmen de los Mártires. Lo bueno que tiene el conocimiento en este aspecto es que, aunque hayamos perdido mucho, todavía quedan esperanzas de encontrar otros lugares que puedan tener dichos archivos. Caso, por ejemplo, de la propia archidiócesis de Granada a la que pertenecemos, pero sí que es cierto que se pueden encontrar pequeñas cositas. Si a eso le añadimos que los escultores o devotos, etcétera, etcétera, podían irse a otros lugares, a otras localidades que quizás no hayan perdido esos archivos, pues hace que finalmente sí tengamos algunos archivos más. Por ejemplo, los que ya hemos mencionado de que la Virgen del Amor Hermoso, que para quien no lo sepa era una imagen que se encontraba en San Agustín, pues
yo personalmente daba por desaparecida, no me imaginaba que hubiera vuelto a aparecer. Y claro, sabemos que estaba en el inventario de la catedral y que de allí ya se restaura para convertirse en lo que hoy día sería la Virgen del Carmen de los Mártires. Y es aquí una reflexión que yo voy a dejar en el aire, y es: ¿cuántas más imágenes de la ciudad les habrá pasado lo mismo? ¿Cuántas imágenes habremos visto que se terminan convirtiendo en otras nuevas devociones y son devociones completamente contrarias? Es que nadie lo sabe. Es que hay que investigar para saber, a lo mejor, que la imagen que tú siempre has estado rezando no es la Virgen de Yoconin Chimpún, sino que es la imagen antigua de la Virgen de la iglesia tal. De esta primera etapa no conocemos más. Podemos sino afirmar que realmente el culto de la imagen era de manera interna y posiblemente también de enterramientos. Esta decaída que tuvo la hermandad o grupo de devotos a finales del siglo XIX fue sin dudarlo por motivos económicos, y es que, si bien es cierto, los primeros siglos de la Málaga cofrade fueron de plenitud, en cambio el XIX fue de un gran mazazo histórico. El primer gran mazazo fue la invasión napoleónica, que afecta a la ciudad durante 1810 a 1812. Los franceses arrasan con gran parte de la ciudad y lo que no arrasan la saquean. Otro grave problema fue la desamortización, que afecta al convento de San Luis, San Andrés o la Merced. Un pequeño descanso que tuvimos a mediados de siglo, donde se pueden fundar algunas hermandades como el Chiquito o Mena, pero que vuelve a decaer con la Revolución de la Gloriosa. Para terminar el siglo XIX, por si lo anterior no había sido poco, la crisis económica llega al país. Esa crisis económica de la que hemos hablado en varios episodios anteriores y que afecta tan gravemente a las hermandades malagueñas. Algo curioso, ya que en otros puntos a nivel regional, como por ejemplo Sevilla, estaban iniciando su etapa de esplendor. Entonces, ¿qué pasó aquí que fuese diferente allí? Para eso hay que ponernos un poco en situación. A nivel general, España atravesaba una crisis que venía de la guerra de la independencia cubana y por otro lado la de Filipinas. Si a esto le añadimos que Estados Unidos le interesaba el comercio con Cuba, entró en guerra contra nosotros y el enfrentamiento era prácticamente imposible para los españoles. Perdemos la guerra, claramente, y tiene que dar sus principales colonias. Esto para nuestro país supuso una derrota moral, social y económica. Pero la economía en España no decaía tanto como se podía esperar. Las industrias en el norte peninsular y emigrantes de las antiguas colonias nos salvaron de la hecatombe económica. Pero entonces, ¿qué diferencia teníamos nosotros con otros lugares? La respuesta fue bastante sencilla. Málaga fue a mediados del XIX pionera de las ciudades industriales de España. De esa época nos vienen los famosos apellidos de la burguesía malacitana, como por ejemplo los Heredia, los Lorin, los Gros, los Welling o los más conocidos, los Larios. Hoy día muchos de estos apellidos o familias tienen barrios y calles con sus nombres. Tan importante era en la época que llegamos a ser la segunda provincia industrial del país, solo fuimos superados por Barcelona. El principal problema venía del carbón. Traerlo a Málaga era mucho más costoso que llevarlo al norte, que allí eran donde lo producían. Si a esto le añadimos la plaga de la filoxera en las viñas de aquellos finales de año, hacen que la industria se vaya a pique y con ello de la ciudad. Aquella industrialización de la ciudad dura apenas medio siglo, con lo cual ya tenemos la respuesta. En Málaga dicha crisis fue mucho más dura y afecta mucho más que otras ciudades de nuestro alrededor. Aquello hace tambalear a la economía malagueña y con ello a la economía de las hermandades. Muchas de ellas sobreviven, otras en cambio se tienen que quedar de culto interno. La imagen de la Soledad y la parroquia de San Pablo. Primitivamente se pensaba que la imagen era de Pedro de Mena, lo mencionó Orueta, Jourdain, etc. No fue hasta 1990 cuando Luis Romero de Torres atribuye la imagen al escultor malagueño Fernando Ortiz, aunque no fue el primero, todo queda dicho, ya que Tembury o Díaz de Escobar ya lo mencionaron.
Cuenta la leyenda que el autor no supo encontrar la expresión adecuada para darle a la imagen, por ello abofeteó a su hija para poder ver la reacción de ésta por la dolorida sorpresa. Recogida dicha impresión, el autor la plasma con sus gubias en la Virgen de la Soledad. A mí esta anécdota me encantó, la verdad. La anécdota de cómo el escultor plasma ese sufrimiento que tiene la Virgen de la Soledad con su hija. Era algo muy habitual y sigue siendo algo muy habitual. Y es que obviamente los escultores se basan en personas, en las expresiones de una persona para hacer sus imágenes. Y esto es algo muy normal porque se tienen que documentar, se tienen que inspirar en esas imágenes. Yo creo que todos conocemos otros lugares. Yo, por ejemplo, ahora mismo que se me ven así a la cabeza es el Cachorro de Sevilla, ¿no? Que está basado en un gitano que recibía ese nombre en la ciudad. Y aquí a la Soledad de San Pablo, pues igual. Para hablar de la iglesia, primero hay que irnos al 29 de junio de 1648. San Pablo fue convertido en ermita ayudante a la parroquia de los Mártires en el naciente barrio de la Trinidad. Pero no fue hasta 1833 cuando se convierte en parroquia, desligándose de los mártires, siendo desde ese momento un templo independiente. No se sabe con claridad cómo es posible que el grupo de devotos pase de la Aurora María a San Pablo, aunque se cree que pudo ser aprovechando las continuas riadas que pasaban en dicho templo. Lo que sí queda claro es que hasta el 19 no pudo haberse hecho dicho traslado, ya que no se contaba en los libros de las hermandades de la parroquia de San Pablo. La antigua parroquia contaba con 2 naves, 6 altares y hermandades como la del Sacramento, la Concepción, la Santa Cruz, San Antonio Abad y el Rosario. No es hasta el 24 de mayo de 1891, siendo obispo el beato Marcelo Espínola y Maestre, cuando se inaugura el nuevo y actual templo. Mientras se hacía la iglesia de San Pablo, se usó como sede parroquial la iglesia de la Aurora, la antigua sede de la corporación. Para dicha bendición se organizó una procesión con la imagen de la Soledad, decorando el barrio con arcos y flores. Aunque claro, aquel edificio estaba prácticamente vacío, de ahí que siguieron pidiendo aportaciones para el templo para crear altares y capillas. A la Soledad se le asigna la capilla de la entrada principal a mano derecha, es decir, la misma de hoy día. Ya en la Guía de Málaga de 1902 se dice que la parroquia es un elegante conjunto de torre, fachada y cúpula gótica. En cuestión de la antigua imagen, Orueta decía lo siguiente: debe notarse en su túnica la abundancia de plieguecitos delgados y largos, aunque sinuosos, acumulados e interrumpidos de poco relieve y sin grandes sombras en su profundidad, levantándose todos sobre un mismo plano, que parecen pegados al cuerpo que hay debajo, que dan al conjunto un aspecto de tela mojada. Arguval, por su parte, destaca que se pueden observar características estilísticas y técnicas propias del 18, frecuentes en la Málaga de la época, que la blandura y suavidad eran admirables. Terminando, mencionaron que la talla tenía una excepcional calidad dentro de las esculturas malacitanas. Segunda etapa, de 1918 a 1931. Es en 1918 cuando se reestructura la hermandad por don José Peña Monsuri, con un grupo de comerciantes devotos en San Pablo tras años de ausencia. Como nos hemos dado cuenta, tanto en la Hermandad del Chiquito como en la Hermandad de Fusionadas y ahora también en la Hermandad de la Soledad de San Pablo, era algo muy habitual en los años previos de la agrupación de cofradías ese boom que hubo de nuevas hermandades. Ocurrió bastante, por ejemplo, antes de la fundación de la agrupación se unieron Mena como tal, es decir, el Cristo de la Buena Muerte con la Soledad. Se unió el Huerto como tal, es decir, la Concepción con el Cristo del Huerto. Y luego tenemos las nuevas fundaciones. Y encima en muy corto espacio de tiempo, porque en 1918 se funda la Soledad de San Pablo y en 1919 se funda la Estrella. Yo sigo diciendo que cada vez que hay un gran boom, un gran momento, etcétera, etcétera, anteriormente ya se van dando cuenta que aquello va a ser un boom. Porque ya vas viendo esos nuevos surgimientos, esas nuevas formas, esas nuevas creaciones, etcétera, etcétera. Y era algo, la verdad, que bastante curioso cómo se empezó a movilizar todo unos pocos años antes de esa fundación de la agrupación.
en el mundo cofrade malagueño. Y era como las vísperas, ¿no? Como cuando uno está ya en el Viernes de Dolores y ya está saboreando la Semana Santa. Pues igual, esto es igual, comparado, claro. El 21 de enero de 1921 es esta una de las 12 hermandades que funda la agrupación en La Merced, que junto con el Sepulcro son las dos únicas hermandades del Viernes Santo que la forman. Aquel mismo año procesiona como agrupada por primera vez desde la Aurora María, y aunque esta no era su sede, el trono no cabía por las puertas ni de San Pablo ni de la Trinidad, volviendo así a la primera sede. El trono con el que salió por primera vez la hermandad fue realizado por José Nadales. Fue escoltada por 16 soldados romanos a caballo, penitentes con túnica y capirote azul celeste, capa blanca, cruz trinitaria y sandalias negras. La Soledad fue la primera cofradía que introdujo las capas en todos los nazarenos. Hoy día la podemos ver en multitud de hermandades malagueñas como el Prendimiento, Crucifixión o Mediadora. Como hemos contado, en 1921 fue la primera salida de la Guardia o Legión Romana en la hermandad, la cual es una de las grandes originalidades de la procesión. Hoy día van abriendo la cabeza de procesión, pero aquel año fue escoltada por 16 soldados romanos a caballo. Esto se debía a que la mayoría de los que montaban a caballo eran panaderos, y antiguamente el reparto del pan se realizaba a lomos de caballos. Las tahonas se encontraban en la Trinidad. Hoy día la Asociación de Panaderos de la ciudad es hermana mayor honoraria de dicha hermandad. Otra de las curiosidades que ya se indican en la procesión de aquellos años 20 era que los nazarenos iban calzados con sandalias. Hoy día sigue haciéndolo, siendo la única de todas las cofradías malagueñas. El itinerario que tuvo la Hermandad de la Soledad de San Pablo en 1922 fue el siguiente. Saliendo de la Aurora María y subiendo por la ribera del Guadalmedina, cruzó el río por el puente de Armiñán. Por la plaza de Salamanca, Molinillo y Ollerías llegó a la calle Torrijos, la que hoy día es calle Carretería. Puerta Nueva, Compañía, Salvago, Especerías, Nueva, Zapateros, Plaza de la Alhóndiga, Puerta del Mar, Martínez y de ahí al recorrido oficial. Calle Larios, La Constitución, calle Granada, pero la hermandad seguiría por esa misma calle hasta llegar a la Plaza de la Merced. Calle Álamos, Puerta de Buenaventura, Ollerías, Molinillo, Plaza de Salamanca, otra vez cruzaría el puente de Armiñán, la ribera del Guadalmedina, Trinidad, Carril, Mármoles y a su templo, dando un rodeo por el barrio de la Trinidad. Como veis comprobado, la imagen tenía que subir el puente del Armiñán para llegar al centro. Pero, ¿por qué? Básicamente el problema viene a que el puente de la Aurora no existía en dichos años. Aquel puente se estrena en 1930 y hasta entonces las cofradías que venían de la Trinidad, como Zamarrilla y la propia Soledad, tenían que dar un rodeo por el barrio de Fontanalla para llegar al centro. En la saeta de un año más tarde se indica que el trono de la Dolorosa era de estilo Renacimiento, muy artístico y valioso. Aquel trono fue realizado por el malagueño José Nadales en 1921, mismo trono que en el 24 se reforma, diciendo la prensa de la época lo siguiente: en el trono de la Soledad se han efectuado tan esenciales reformas que varían por completo su estructura, convirtiéndolo prácticamente en uno nuevo. Y estaban en lo cierto, el trono pasó a ser barroco plateado y bruñido, figuras de marfil de Navas Parejo. En las cartelas se representaban el Eceomo, la Dolorosa, San Pedro y San Pablo. Además, en el alumbrado se colocaron 8 candelabros de plata con 130 luces de acetileno. Tal y como vemos en la fotografía, el trono era prácticamente cuadrado, en vez de rectangular, que era y sigue siendo lo clásico en las hermandades. Era tal el conjunto que la Enciclopedia de Arguval lo destaca como un trono de adecuadas proporciones, elegantes ornamentos que servía para mantener una mejor visión de la imagen, por no hablar de que la imagen salía con diadema y sudario bordado. En aquellos años era curioso saber que el Sepulcro no era la última cofradía del viernes y por ende de la Semana Santa. Era la que venimos hablando, la Soledad de San Pablo. Posiblemente esto era debido a que la Soledad representaba una clásica advocación de Sábado Santo, una imagen dolorosa al pie de la cruz. Sea cual sea el motivo de aquella decisión, durante los años 20 la Soledad cerraba los desfiles procesionales y hay que tener en cuenta que ni Servitas ni el Resucitado son hermandad. Para 1924 se estrena la primera marcha documentada de la hermandad, obra de Escámez, llamada Soleá,
una marcha muy sonada en toda Andalucía. Con el boom de hermandades que se dio en 1924 gracias a la fundación de la agrupación, la Semana Santa del año siguiente se ve afectada en el Viernes Santo tanto como en otras jornadas. A partir de dicho año abrirían dicha jornada la Cofradía del Amor. De esta forma el Viernes Santo tendría 4 corporaciones, algo común, ya que en el 25 los días martes, miércoles, jueves y obviamente viernes tenían dicho número de corporaciones. Pero para 1926 se agrupa una más, el Descendimiento, aunque aquello sería por poco tiempo. Para 1928 la cofradía ya sacaba 150 nazarenos en una única sección, y es que recuerdo que por aquel entonces, en los años 20, el Cristo no existía, siendo una hermandad de una única imagen, la Dolorosa de San Pablo. Aquel mismo año el infante don Jaime vio la procesión de la Hermandad del Viernes Santo. Este era el segundo hijo del rey Alfonso XIII. En ese mismo año se le concede el título de real a la hermandad, que hoy día aún conserva. Algo curioso del Viernes Santo es que es el día con más hermandades reales de la Semana Santa, junto con el miércoles y el viernes. 5 tienen dicho título, teniéndolo además de la Soledad, el Descendimiento, el Amor, la Piedad y el Sepulcro. Para 1929 ya el Viernes Santo era el día con más corporaciones. Tras las anteriores mencionadas más servitas, este dato se consiguió tras agruparse la Hermandad de la Piedad. De esta forma el Viernes Santo a finales de aquella década dorada era el día con más procesiones y corporaciones. Para 1930 se inaugura el Puente de la Aurora y la hermandad junto con Zamarrilla, la otra cofradía del barrio por entonces, lo usaron. Pero lo curioso fue que aun pudiendo usarlo, tanto de ida como de vuelta, solo lo hicieron de vuelta. El itinerario que hizo en 1930 estrenando el Puente de la Aurora fue el siguiente: calle Mármoles, Carril, Trinidad, Pasillo de Natera, Puente de Armiñán, Plaza de Salamanca, Cruz del Molinillo, Ollerías, Torrijos, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Nueva, Puerta del Mar, Atarazanas, Torregorda, La Alameda y de ahí a recorrido oficial, que recuerdo, calle Larios, Plaza de la Constitución, hasta la Plaza del Siglo. Pero la hermandad volvió a llegar a la calle Granada y por la Plaza del Riego, actual Plaza de la Merced, a Álamos y por otra vez por calle Torrijos llegó al Puente de Alfonso XIII, es decir, el Puente de la Aurora, y de ahí se encerró otra vez en la Aurora María. Hasta 1931 la hermandad contaba con más de 300 nazarenos, una gran vinculación con los panaderos que portaban velas o insignias y una gran vinculación con el barrio de la Trinidad. Desgraciadamente, aquellos trinitarios que rezaron a su gran devoción se les iba a arrebatar en unos meses más tarde. Iglesia de San Pablo y su destrucción en el 31. Antes de hablar de cómo fue la quema de conventos en San Pablo, hablaremos de cómo era la parroquia. San Pablo tenía una única hermandad de penitencia por aquel entonces, la que estamos hablando, y de la siguiente manera estaba distribuida la parroquia. El primer altar a mano derecha entrando por la puerta principal del templo es la misma que hoy día, el de la Soledad de San Pablo. El siguiente, el de la Virgen de los Dolores, que hoy sigue utilizando el mismo altar. Seguido del altar de Jesús Nazareno, hoy día presidido por un crucificado. En la parte central, la capilla del Sagrario, formando un altar de varios lienzos, muy típico en los altares góticos. La siguiente sería la de Jesús cautivo, la más conocida hoy día, pero antaño era la capilla del Baptisterio. Por lo poco que se puede ver en la fotografía, podría estar presidida por 3 grandes lienzos. De la girola no conocemos grandes datos y hoy día son ocupados por pequeños altares con imágenes de serie. Otra vez en la zona central, el altar del crucificado, hoy día de la Inmaculada. Le sigue el hoy día Cristo de la Esperanza en su gran amor, pero antaño era el de San Antón. Posteriormente el de las Ánimas, era el de la Purísima. Y para terminar, el altar de la Salud, que era el de la imagen de San Pablo. Por último, la joya de la corona, su altar mayor, presidido por un altar en forma de baldaquino y 2 púlpitos gemelos a cada lado. Llama la atención que aunque a día de hoy se ha querido colocar a San Pablo en el altar mayor, antiguamente el santo no era el que presidía la iglesia, sino que se encontraba en el altar anteriormente mencionado, y dicho altar mayor lo presidía un crucificado. Fue a las 8 de la mañana del 12 de mayo del 31 cuando se asalta la iglesia de San Pablo,
a pesar de que siempre los asaltantes con una furia tremenda penetraron en la iglesia, echando abajo la puerta principal, produciendo un destrozo a los pocos altares que tenía la parroquia en aquel entonces, destruyendo las imágenes históricas del templo. Aquellos vándalos incluso bajaron a la cripta y profanaron las tumbas de los que allí reposaban, los restos del sacerdote Francisco Vega, fundador de la iglesia. Los vándalos clavaron en una pica la calavera de dicho párroco y lo pasearon mofándose cual procesión por el barrio de la Trinidad. Un grupo de hermanos quiso sacar a la imagen de San Pablo antes de que llegaran los vándalos, pero el párroco, que había hablado con el gobernador civil momentos antes, creyó en la seguridad que éste le prometía y se negó a que el grupo sacase la imagen. Aunque tal hazaña no sirve de nada, horas más tarde San Pablo se quema y se termina perdiendo todo. Algunos miembros de la hermandad, viendo cómo la destrucción no pudo evitarse, intentaron entrar en San Pablo, que estaba en llamas, para de esta forma salvar a la imagen, pero era tan importante el incendio y la llama que dicha gesta fue imposible. La imagen de la Virgen de la Soledad fue profanada, tirada de su altar y empujada por vándalos hasta la ribera del Guadalmedina, donde fue quemada junto a la que fue su primera iglesia, la Aurora María. De la hermandad se pierde todo, desde la imagen a las túnicas. Solo se conserva la cruz guía, la cual es la misma que hoy día procesiona. Otra de las joyas que la hermandad salva de dicha quema es el trono procesional, estrenado en el 21 y que además también se salva de la guerra civil. Tercera etapa, de 1931 a la actualidad. Algunos indican que el renacer de la hermandad empieza en el propio 31 y otros en el 34. Sea como fuera, se crea la Pía Unión de Devotos de la Virgen de la Soledad por don Miguel Muñoz Ponce. Lo primero que hicieron fue fomentar el culto de la Dolorosa con una gran foto de esta, pero al poco tiempo después se le encarga al granadino Martín Simón la reproducción de la Dolorosa. Pero aquella imagen dura algo más de un año, perdiéndose otra vez más, pero en esta ocasión en la guerra civil. Aunque según indica la propia hermandad, nos dice que la imagen esta vez sí fue sacada de la parroquia, enterrada en una casa del propio barrio, pero desgraciadamente tras la guerra y un año enterrada, fueron a rescatarla y vieron que la imagen estaba tan deteriorada por la humedad del suelo que deciden, en vez de restaurarla, buscar una nueva talla. Aquella nueva talla llega de los señores Ledesma y Jiménez de Enciso, que ceden una Dolorosa de Gutiérrez de León apodado el Viejo. La bella imagen, policromada y de menor tamaño al natural, es procesionada en 1939. Esta imagen hoy día se encuentra en el Museo del Palacio Episcopal. La hermandad volvería a salir a la calle en 1939, año de la vuelta real de las procesiones en la ciudad. Lo haría con la imagen anteriormente citada, el antiguo trono y desde la iglesia de la Trinidad. Lo hicieron con 70 nazarenos, unas 3 veces menos que antes de la quema. Pero la talla que hemos mencionado no era completa y la cofradía echaba demasiado en falta a la que había sido su gran devoción histórica. Necesitaba volver a ver a su Virgen de siempre. De ahí que la talla de Gutiérrez de León se dejase de procesionar y se encargase a Pedro Moreira una imagen que fuese lo más fiel posible a la desaparecida talla de Ortiz. Pero la hermandad no tiene dinero, algo habitual en aquellos años, y la junta de Juan Navarrete de Trujillo buscan todos los medios posibles para encontrar dinero para tal fin. No es hasta el 19 de marzo del 45, lunes de Pasión, cuando se bendice la actual imagen de la Soledad de San Pablo, y con una inquietante fidelidad a la imagen anterior, obtuvo un rotundo éxito la reproducción. De la talla hay que fijarse en su gran expresión, una mirada que clama al cielo, tan clásica a pesar de ser una nueva talla. Pero los disgustos no pararon para esta cofradía tampoco en los años 40 y en el 47 un fuerte temporal daña todos los enseres de la cofradía. Ya en los 40 la cofradía procesionaba antes del sepulcro y no después, como venía haciendo en los 20, y hasta finales de dicha década la hermandad solo disponía de un titular, la Virgen de la Soledad. Pero en 1949 y 1950 la hermandad pidió permiso al obispo Santos Olivera para encargar el proyecto de su nuevo titular cristífero. El obispo acepta y se encarga al mismo autor de la señora el grupo escultórico del Santo Traslado. Hasta entonces no existía en la ciudad. El Santo Traslado.
esta esplendorosa Semana Santa malagueña. El escultor proyecta 9 imágenes talladas, pero este sabía que no había dinero y finalmente presenta en el boceto 7, 4 varones llevando al Señor, el Cristo y 2 mujeres. Finalmente, por motivos económicos, solo se realizan 4, José de Arimatea, Nicodemus, el pastor Estefanus y obviamente el Cristo del Santo Traslado. En el itinerario del 48 la hermandad estrena su nuevo trono de estilo barroco, totalmente dorado, realizado por 3 autores de la ciudad, José Ávila, Rafael Reigal y Antonio Barrabino. Dicho trono tenía 3,5 metros de largo y casi 3 de ancho, perdiéndose así el estilo cuadrado que tenía el trono anterior. Otra particularidad de la época era usar emblemas políticos. Con la incorporación del Cristo se hacen cambios estéticos como la de las túnicas nazarenas, pasando a ser capirote y cíngulos burdeos para el Señor y capirotes y cíngulos azul celeste para la Virgen, eliminando las capas, las cuales hoy día solo lo llevan los mayordomos, perdiendo la tradición histórica que había en la hermandad. En el 51 también se estrena la marcha más conocida a nivel mundial de esta cofradía, Soledad de San Pablo de Zueco Ramos. Algunos dicen que la marcha está compuesta para la Soledad de San Pablo de Zaragoza, lugar donde contrae matrimonio el autor con su esposa. Pero dicho autor solo trabaja para Málaga en composiciones, con lo cual piense lo que quiera cada uno sobre dicha marcha. Desde el 58 se viene realizando un piadoso Vía Crucis por las calles, pero desde hace unos años se realiza dicho Vía Crucis el Viernes de Dolores usándose como traslado procesional. En ese mismo año se vuelve a realizar un nuevo trono para la Dolorosa, el actual, realizado en Casa Angulo en Lucena, Córdoba, en metal cincelado, plateado y dorado. En sus capillas 4 grandes devociones de nuestro país, la Victoria, la Inmaculada, el Carmen y el Pilar. En el 61 los soldados de la Infantería de Aragón 17 fueron los que portaron a la Virgen de la Soledad de San Pablo, y no sabemos si fue por falta de portadores o por mero gusto, pero dicha decisión no fue la única. Mena lo haría en otra ocasión posterior. En el 64 Hidalgo realiza el trono del Cristo del Traslado. Dicho trono venía a sustituir el que ya procesionaba desde la primera salida de dicha imagen, que al fin y al cabo era una obra provisional. Dicho trono presenta ciertas formas y originalidades muy presentes desde entonces en la obra, como los pebeteros, que pasan a ser 4 hachones en las esquinas a ser pebeteros de incienso, siendo el único trono de la ciudad en presentar dicha curiosidad. Ya en el 69 se bendice la capilla de la hermandad, muy dañada tras la quema y la guerra. Aquellos años 60 son la década de mayor crisis cofrade desde los 30. A las cofradías le faltaba dinero, hermanos, todo prácticamente, pero finalmente aquellos problemas se pudieron solucionar. Esta Virgen pequeña es la Soledad de San Pablo.
Para el 78, el trono de la soledad es llevado por los alumnos de empresariales. Es durante aquella década cuando oficialmente las hermandades empiezan a salir del bache anterior. La juventud solucionó muchos de los problemas cofrades al incorporarse a los tronos. La soledad de San Pablo no era para menos y también lo termina haciendo como todas las cofradías. Los 80 fueron un boom de hermandades, de personalidad y de ambiente festivo cofrade. La Semana Santa de Málaga como tal nace en aquellos años. También en aquella década la hermandad salía de un tinglao desde Juan de Austria, haciendo el traslado en la madrugada del Viernes Santo. Hay que reconocer que mientras en los 70 muchas cofradías cambian a sus titulares como La Paloma, Viñeros o Pasión, la Soledad tenía los mismos desde hace décadas. Mientras en los 80 la mayoría cambiaban sus tronos, la Soledad de San Pablo tenía los suyos desde décadas atrás y el Cristo no se cambiaría tan pronto. De ahí que la Soledad durante los 80 no realiza grandes estrenos, a diferencia de otras hermandades. También durante aquellos años sacaba unos 300 nazarenos, dato que desde el 31 no se conseguía tener, 140 portadores y unas 40 mantillas. Las décadas de los 90 empezaron bastante mal para la hermandad. En octubre del 91 les roban a la hermandad en el almacén donde tenían sus tronos y al año siguiente esos robos se palian. Hace muy poco tiempo leímos todos en la prensa que se había hecho un intento de robo en la parroquia de Santo Domingo, concretamente a la congregación de Mena. Luego también, creo que ha sido en el confinamiento, se hizo un robo al huerto. O sea que estamos viviendo una ola de robos, o una nueva ola de robos, pero que esto no es algo de hoy día, ni es algo de hace 2 días. Es algo que siempre ha ocurrido. Desgraciadamente, es uno de nuestros males. Quizás muchos de estos ladrones, o muchos de estos que dicen es que si se vendiese todo el oro que hay en las iglesias se acabaría la pobreza, ¿no? Esa demagogia tan imperante hoy día y que a mí me llama mucho la atención porque yo creo que se hace desde el absoluto desconocimiento. Porque quizás yo a toda esa gente la cogía y le diría: os voy a llevar a ver todo el proceso. Y os vais a dar cuenta que realmente la hora final no es oro todo lo que reluce. Vamos a poner un símil. Vamos a hacer una corona. Tienes que llamar a un diseñador cofrade. Ese diseñador cofrade obviamente ya te está cobrando. Luego llega al siguiente paso. Contratar a un taller de orfebrería, ¿no? Lo llevamos a ese taller de orfebre y empieza a cincelarlo. Y te das cuenta de que realmente aquí viene quizás uno de los grandes... una de las grandes equivocaciones de esas personas. Es decir, realmente no se está pagando lo que realmente vale ese producto, sino que se está pagando lo que cuesta hacer ese producto. En el 95 se celebra el 50 aniversario de la Dolorosa, celebrada en San Pablo con grandes conmemoraciones como un pregón, conciertos, etc. En uno de esos pregones se estrenan las otras 2 grandes composiciones cofrades de la hermandad, Santo Traslado y Soledad de San Pablo. Composiciones de muy alta calidad en la ciudad que desgraciadamente no suenan tanto como deberían. La entrada del nuevo milenio en la hermandad viene con la primera piedra de su casa hermandad, deseo que viene dado desde hace bastante tiempo y que finalmente se consigue en plena calle Trinidad, arteria principal del barrio. Algo muy curioso del barrio trinitario es saber que las 3 cofradías que tienen sede en San Pablo tienen también su casa hermandad en dicha calle. La más joven, La Salud, al principio de la calle, la Soledad de San Pablo a mitad, a la altura de la Plaza de los Montes, mientras que la de Jesús Cautivo al final. La unión de las 3 hermandades es tal que hoy día en la casa hermandad del Cautivo tiene como detalle que cada una de las campanas de su casa hermandad
se llama como cada dolorosa del barrio: Salud, Soledad y Trinidad. En el 2001 se celebra el 50 aniversario del Cristo, con conciertos, pregones, etc. El 8 de abril del 2004, siendo vísperas de la salida procesional, un Jueves Santo, fallece el hermano mayor en activo de la hermandad, don Enrique Ortega Garcerán, siendo un caso muy insólito, aunque aquel año la hermandad no llegó a salir por lluvia. En el 2008, y tras un deseo de la hermandad muy grande, se estrena el nuevo trono y actual del Santo Traslado, obra de Liébana, autor que sigue las líneas y originalidades del antiguo trono de Hidalgo, pero con mejores calidades y menor peso. En aquel momento se inicia el nuevo boom de la sección del Cristo del Santo Traslado, que en apenas unos años cambia totalmente. En 2011, y solo 3 años después de bendecir el nuevo trono, se bendicen en San Julián las nuevas imágenes del grupo escultórico del Santo Traslado, obra del veleño Israel Cornejo. Trae 6 nuevas imágenes, 3 Marías y 3 varones, los cuales portan al Señor. Algo que llamó la atención, y no en el buen sentido, fue el ajuar de dichas imágenes, de un estilo veneciano, que causó impresión y no termina de gustar en la Málaga cofrade de la época. Para el 2018 se celebra el primer centenario de la Hermandad de la Soledad de San Pablo. Para ello la cofradía celebra cultos, exposiciones y una extraordinaria repleta de público y cambios, sobre todo en el apartado estético. A la titular mariana se le añade una diadema, como lo hacía la antigua imagen de Ortiz. Aquello gustó tanto que se decidió seguir haciéndolo en la procesión del Viernes Santo. Pero no se quedó en solo eso. Se elevó la altura del monte y se añadieron unos arbotantes. Desgraciadamente estos 2 últimos cambios no se han mantenido, pero es que además la cofradía para aquel año cambia la estética del grupo a un estilo más clásico, cosa que también fue aplaudido por la Málaga cofrade, algo que también se llegó a hacer material el Viernes Santo de aquel año. En 2019, y con el cambio del recorrido oficial, la hermandad vota a favor. Para ello consigue pasar a procesionar antes de la Piedad y el Sepulcro, como antaño, pero por ese mismo motivo la cofradía deja de pasar por carretería tras una vida haciéndolo. Curiosamente, era hasta entonces la última en procesionar por la Tribuna de los Pobres. Algo curioso hasta el día de hoy es que, a pesar de ser una de las fundadoras de la agrupación, hace ya 100 años, aún no ha sido protagonista del cartel de la Semana Santa de Málaga. Y ahí, pues otra grandeza malagueña. Además, con un efectismo barroco. Hay que pensar que todo esto es barroco. Y lo barroco significa acercar y hacer humanísimo y próximo el misterio. Eso es la base, una de las bases del barroco. Ese movimiento de la figura de Cristo, movimiento ficticio, evidentemente, con la sábana, teniendo en cuenta que... Con 300 nazarenos, 355 portadores, 245 músicos, casi 900 componentes en la procesión de cada Viernes Santo, un patrimonio musical de los más importantes de la ciudad y más de 1150 hermanos hacen de esta hermandad trinitaria de como pocas en la ciudad.
Hombre, la Soledad de San Pablo es una gran cofradía, ¿eh? Y no es que la esté diciendo en todas las hermandades, que parece que estás diciendo todo el rato lo mismo, pero es que es verdad, es que es una hermandad que, aunque sea de Viernes Santo, se le nota su carácter de barrio. Creo sinceramente que el Viernes Santo tiene ahora mismo, a día de hoy, dos grandes tallas que se merecen la coronación canónica. Ninguna de las dos ahora mismo cumple los requisitos actuales del obispado, pero ni siquiera imágenes que él mismo ha aprobado las cumplen, o sea que me refiero a la Piedad y a la Soledad de San Pablo. Son dos imágenes que tienen mucha devoción en sus feligresías. Desde que nace la hermandad como tal en 1918 no ha parado de tener devoción. No hay que compararlas tampoco, es decir, no podemos decir es que mi Virgen tiene más devoción. Vale, pero es que siempre va a haber una que tire más que otra, eso es así. Aunque haya otras devociones, haya otras imágenes que tengan mucha más devoción, no hay que quitar que esas imágenes también tengan mucha devoción en su propia feligresía y también se puede añadir y extender a otros barrios. Y la Soledad de San Pablo es una de ellas. Porque la Hermandad de la Soledad, la de San Pablo, con siglos de devoción a la soledad y de un siglo de hermandad, cosa que pocas pueden decir, de emoción, de arte, de un arraigo en su barrio de las que pocas pueden presumir, como con sus sones musicales se llevan un trocito trinitario por todo el mundo, una hermandad que poco a poco vuelve a recuperar su sello estético que tuvo en los gloriosos años 20, el sello de la Soledad de San Pablo.